tortuga es joven o vieja. No se podría saber la edad exacta porque no existe un método científico. Simplemente observamos el caparazón de la tortuga y veamos. El caparazón en sí es un exoesqueleto, es un hueso óseo que tiene cubierto placas de queratina. En cada placa de queratina se ven estas marcas cuadriculadas conocidas como anillos de crecimiento. Entre más anillos tenga una tortuga y más pequeña es, obviamente va a ser joven, pero cuando crecen, los anillos se van expandiendo, se va haciendo más liso y entre más liso, más años puede tener la tortuguita. O incluso las tortugas que tienen el caparazón totalmente liso son tortugas que podrían aparcar más de 80, más de 100 años. Pero solamente es una interpretación porque verdaderamente como estas tortugas están en un estado salvaje, no están en cautiverio, no hay registro de cuál sería la edad correcta de la tortuga. Simplemente es una interpretación. O sea, podría deducirse que tiene menos de 80 o menos de 70 años, pero es solamente una opinión de lo que estoy viendo actualmente. Tal vez me equivoque, sea un poco más vieja o un poco más joven de lo que menciono. ¿Ok? Normalmente las tortugas podrían alcanzar una longevidad de 170 hasta 200 años de vida. Y eso es lo que meramente se ha observado, que a través del caparazón de los anillos se puede saber si es joven o vieja la tortuga. Cada año se expande cada centímetro de los anillos. Ok, chicos, ¿tienen aquí alguna pregunta referente a las tortugas? ¿Que tengan alguna curiosidad? ¿No? ¿Hasta qué edad son fértiles? Bueno, normalmente suelen ser fértiles hasta, bueno, después de los 100 años suelen perder ciertas características. O sea, verán, cuando es más viejo, menos fertilidad. Ya. Entonces, cuando cumplan 100 años, bueno, el caso de los machos es que ya no son tan, bueno, no tienen tanta potencia sexual, en cambio la hembra pierden cierta fertilidad, pero toda su vida se llegan a reproducir, toda su vida. Normal para los preguntados. Exactamente, se van desgastando, como nosotros. ¿Qué edad tiene esta más o menos? Ya. Perdón, me perdí si es que no me digo. Menos de 80, menos de 70 años, Setenta, perdón, sí, podría indicar, perdón. chicos. Pero ¿Se recuerden que considera solamente ahí es joven o desestimado. no? ¿O de qué edad se considera joven? A partir de los 10, 15, 20 años. Eso es una edad joven. Sí, como preadolescentes, no son tan ya, viejos, ya. pero no son tan adultos que digamos. Entonces aquí les explico, estas son las famosas tortugas gigantes de Galápagos. Esta es una especie endémica de la isla Santa Cruz, conocida como Chelonoidis porteri, o tortuga gigante de Santa Cruz. Suelen pesar casi unos 200, 250 kilogramos. Y las tortugas de gran tamaño suelen ser los machos, siempre los grandes son machos. Los más pequeños, que sean la mitad de su tamaño o la tercera parte de su tamaño, suelen ser las hembras, pero no toda tortuga pequeña puede ser hembra. Es macho. O sea, pero digo, no hay hembras de ese porte. No, las hembras siempre van a ser pequeñas, las hembras siempre van a ser pequeñas. Bien. Y entonces cuando ven tortugas pequeñas, también se van a confundir con machos más jóvenes. ¿No? Se asusta el pobrecito. O sea, cuando ven tortugas pequeñas no todas van a ser el macho, pueden ser que, pero no todas pueden ser las hembras, puede ser que sea un macho más joven. Y yo, bueno, otra forma de saberlo es viendo el tamaño de la cola. El tamaño de la cola varía el sexo de la tortuga. La tortuga con cola larga y grande es de macho, la cola corta y pequeña es de hembra. Esas son dos maneras. El tamaño del cuerpo, el tamaño de la cola nos permite diferenciar el macho y la hembra. Y aparte de eso, la parte baja del caparazón de la tortuga, que se llama el plastro, esto también permite diferenciar cuál es el macho y cuál es la hembra. Los machos suelen tener cóncavo, la parte baja. La parte baja es cóncava, ese espacio les permite encajarse encima de la hembra y ahí tardaría una copulación o reproducción de al menos alrededor de 1 a 2 horas. La hembra es plano o semiplano. Entonces entendemos la diferencia entre el macho y la hembra y cómo llegan a aparearse o copular. No pueden generar su propio calor corporal, sino que la temperatura de ellos se van adecuando a la temperatura del lugar o la temperatura del ambiente. Sea que es un ambiente caliente o frío, se van adaptando a esa temperatura corporal, porque eso entendemos en parte. Y aparte de eso, ellos no tienen presente un regulador interno de temperatura como las glándulas sudoríparas. O sea, no pueden transpirar, no pueden sudar cuando están demasiado calientes. Entonces, cuando están demasiado calientes, tienen que buscar objetos o elementos a su alrededor que les permite bajar la temperatura. Sea, por ejemplo, la sombra de los árboles, o rozar su caparazón con el pasto fresco, o simplemente sumergen sus cuerpos en el agua y en el lodo para bajar de a poco su temperatura corporal. De esa manera regula o controla su temperatura. Eso sería en el caso cuando hay bastante calor, pero también se preguntarán cuando hace bastante frío. Particularmente a las 4 o 5 de la tarde las tortugas buscan la poza de agua más cercana posible. Van sumergiendo sus cuerpitos y, como les había dicho, son animales de sangre fría y se van adaptando en el ambiente o el clima del ambiente del lugar. Van adaptando su temperatura a la temperatura del agua y de esa manera cuando sea más de noche la temperatura no les va a llegar a variar tanto, sino que se intenta mantener con la misma temperatura alrededor de 10 a 12 horas a lo que van a dormir. Siempre duermen, siempre manteniendo la cabeza fuera del agua para poder respirar, chicos. Ese sería el contexto referente a lo que es la poza de agua.